Perfecto. Entonces, buenos días a los estudiantes que están en este momento conectados al profe Elkin. Yo, Angélica Sáenz, estamos aquí en esta segunda web conference del curso de acondicionamiento físico y bienestar. Hoy muy temprano, día martes 6 de junio. Espero que todas las personas, que esperemos que en el transcurso de estos momenticos pues se conecten más personas y podamos tener una sesión bastante interactiva, que eso siempre es la intencionalidad de este espacio, no solamente que nosotros demos unas directrices, sino que ustedes puedan sentirse en este espacio más cómodo para hablar directamente con nosotros sobre las inquietudes, sobre las dudas, sobre algunos comentarios que quieran hacer con respecto al proceso del curso, pues son súper bienvenidos. Profe Elkin, si quieres comentar algo. Muchas gracias, profe Angélica. Buenos días para todos y todas. Como decía la profe, bienvenidos a esta segunda web conference, un espacio donde podemos interactuar de una forma un poco más directa, de una forma más cercana para aclarar dudas y, digamos, dialogar al respecto de las temáticas que se trataron en esta segunda fase. Bienvenidos. Voy a dar entonces a compartir mi pantalla. Y a darle paso entonces a la presentación. ¿Se está viendo adecuadamente? Sí, profe. Por ahí Vale. es. Gracias. Entonces, listo. Entonces, cuando quieras iniciar, profe Elkin. Ok. Bueno, esta segunda web conference vamos a tratar algunos aspectos, bueno, los aspectos que se trabajaron durante esta segunda fase titulada Locomoción Humana, que según la guía de aprendizaje que desarrollaron, pues se compone de dos partes. Una, primero es hablar sobre los hábitos de vida saludable y posteriormente pues hablaremos sobre el aparato locomotor, que está compuesto por tres sistemas: el óseo, el muscular y el nervioso. Pues estamos presentes la profesora Angélica María Sáenz, directora de curso, y quien les habla, su tutor Elkin Alfonso Martínez Quintero. Y pues damos inicio hoy 6 de junio del 2023. Bien. El objetivo digamos, de tratar esas temáticas, pues tiene que ver con el entender las principales características del sistema óseo, el sistema muscular y el nervioso, adquiriendo conocimientos anatómicos del cuerpo humano. Estos conocimientos pues, nos van a permitir, digamos, tener un poco más de entendimiento cómo funcionan, cómo se componen y en sí cómo están estructurados. Los criterios que se tuvieron en cuenta cuando se desarrolló la guía, pues son tres. Bueno, el criterio de tiempo que se desarrolló a partir del 15 de abril hasta el 26 de mayo. Eso más o menos fueron 45 días aproximadamente para desarrollar estas actividades. Y el puntaje máximo, digamos, para cuando se desarrollaron, bueno, cuando ustedes comenzaron a desarrollar esta guía, esta actividad, pues es de 150 puntos. Hay que tener en cuenta dos criterios de evaluación fundamentales. Pues primero que la estudiante o el estudiante profundice y maneje de forma clara la generalidad de los sistemas corporales. Y el segundo es la participación en el foro, demostrando comprensión de los hábitos de vida saludable y la práctica física realizada. Pues vemos que la gran mayoría de estudiantes estuvieron muy juiciosos en este aspecto, desarrollaron distintas actividades físicas a lo largo del tiempo y pues se evidenció digamos, en el foro con valga la redundancia, las evidencias fotográficas que enviaron. Bien, para, digamos, iniciar, pues quise abordar estos dos conceptos fundamentales: la diferenciación entre hábito y rutina, porque en ocasiones pues como que los tomamos como sinónimos y tienen algunas características en particular. Entonces vamos a abordar primero qué es un hábito. Pues aquí tenemos 4 características. Dice que un hábito son todas
esas acciones que realizamos de forma frecuente, ¿sí? Eh, También tiene que ver con un aspecto de la temporalidad. Dice que se forman por la repetición constante sobre el tiempo. Digamos que como que lo adherimos a nuestras, digamos, quehaceres diarios y pues nos permite llevarlos de una forma, digamos, repetitiva. También nos dicen que son modos de actuar que aprendemos y adquirimos con la intención de satisfacer nuestras rutinas. Mire que aquí ya, digamos, como que se imbrinca esta palabra rutina en el ámbito como tal. Y para cambiar un ámbito, pues lógicamente se necesita una intención, un deseo, una obligación para llevar, hacer ese clic que necesitamos en nuestras vidas y saber cómo hacerlo. También debemos tener en cuenta la frecuencia con que lo realizamos. ¿Ok? El segundo aspecto, pues la rutina, digamos aquí nos dice que son todas aquellas actividades que realizamos diariamente de forma regular, periódica y sistemática con un carácter ineludible, es decir, que no podemos evitar. También nos dicen que es un aprendizaje que contribuye a una mejora de nuestras capacidades cognitivas. Eso es importante. Todo lo que realizamos, pues, debe digamos, servirnos para la vida. Debemos meternos en ese chip que tenemos llamado cerebro para que nos ayude a mejorar muchos aspectos de nuestro diario vivir. Son costumbres personales establecidas por conveniencia que no se pueden modificar, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos que también en los foros de participación, ustedes, estudiantes, pues nos dieron a conocer algunos aspectos importantes de cómo llevaban estos buenos hábitos de vida saludables. Muchos de ustedes reconocieron que hacían falta cosas por mejorar. Y de eso se trata, digamos, estos ejercicios de reconocimiento propio, de entender que estamos a veces por el afán del trabajo, la vida laboral o familiar, pues a veces como que olvidamos muchas cosas y lo importante es permitir que realizar esos cambios que nos ayuden a mejorar otros aspectos de la vida personal. Y se relaciona con el orden de actuación, ¿sí? Es como yo me comporto ante, digamos, ciertas circunstancias, cierta, digamos, dificultad, pues poniéndole una actitud positiva para que las cosas mejoren. ¿Esto, prof? Vida saludable, pues, digamos, entre el foro decía hábitos de vida saludable, pero hay que entender, digamos, qué es vida saludable. La vida saludable, digamos, en la bibliografía consultada, nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Estos tres aspectos o estos tres ámbitos, pues, deben tener un equilibrio importante. Vemos aquí en la imagen del costado derecho que, digamos, son transversales. No podemos, digamos, fragmentar estos tres aspectos porque, digamos, en la cotidianidad, pues los vamos a tener en cuenta, digamos, de cierta manera. También nos dice que la vida saludable es un estilo, digamos, es un estilo de vida en el que disminuimos los riesgos de estar gravemente enfermo o morir tempranamente. Entonces, en ese sentido, pues, llevar estos hábitos y estas rutinas a un estado óptimo, pues, nos permiten, digamos, eh, minimizar las enfermedades y, pues, lógicamente, tener, digamos, una vida larga y no morir o no estar afectados tempranamente. A partir de reducir al mínimo la presencia de factores y riesgos, de riesgos los cuales nos afectan negativamente. ¿Ok? Entonces, evitar que todas estas, digamos, pequeñas, ¿cómo le diríamos? Dificultades de salud, pues podamos, no nos lleven a complicaciones mayores, sino que las sepamos sortear de una manera acorde. Un estilo de vida saludable es una serie de actitudes cotidianas o comportamientos que realizan las personas para mantener tanto el cuerpo como su mente sano. Pues ahí nos remitimos a aquel dicho que mente sana o que en cuerpo sano, mente sana, nos permite tener ese equilibrio emocional, ese equilibrio físico, ese equilibrio mental, ese equilibrio social que nos posibilita de alguna manera tener ese bienestar que tanto deseamos. Sabemos que es complicado, sabemos que hay muchas cosas que tenemos diariamente, pero poquito a poquito, saber sortear las dificultades, podemos alcanzar digamos, esa dinámica, digamos, ese equilibrio pleno en nuestras vidas.
¿Qué son hábitos de vida saludables? Pues aquí quise utilizar esta frase de Hipócrates, es el padre de la medicina, que nos dice, comer bien no basta para tener salud, además hay que hacer ejercicio, cuyos efectos también deben conocerse. La combinación de ambos factores constituyen un régimen. Si hay alguna deficiencia en la alimentación o en el ejercicio, el cuerpo se enfermará. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que no solamente es hacer un ejercicio, digamos, exacerbado, un ejercicio, digamos, que nos, eh, ¿cómo se diría? Que nos reviente, sino que, digamos, uno debe tener como unos ciertos ritmos para llegar a esa condición que deseamos. La gente a veces como que se alarma, que no, que tengo que hacer, entonces voy, hago 3 horas y pues al otro día estoy lógicamente eh, estallado, afectado físicamente. Y digamos, esta frase nos permite como que poner en ese balance la cuestión del ejercicio, la alimentación y lógicamente eso nos va a permitir tener un mejor bienestar. Los hábitos de vida saludable, pues son todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestras vidas cotidianas y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. La imagen del hombre de Vitruvio, pues, de Da Vinci, digamos, es un referente en esta cuestión de conocernos, cómo estamos, digamos, constituidos como seres humanos y cuáles son también nuestros límites hasta dónde podemos llegar en esa, digamos, en ese plano corporal, en ese plano físico, en ese plano eh, mental. Bien, aquí, digamos, establezco algunos hábitos. Lógicamente pueden haber otros que ustedes también mencionaron en los foros, muy válidos y que los aplican en sus vidas, pero digamos aquí como hay unos fundamentales, ¿sí? Entonces tenemos la alimentación adecuada y balanceada. Lógicamente esta alimentación debe estar compuesta por frutas, verduras, por digamos, evitar aquellos alimentos altos en azúcares, altos en sales, en grasas saturadas, digamos, por parte del Ministerio de Salud, también conocido como Ministerio de Protección Social, eh, pues en las etiquetas de los empaques, pues ya eh, digamos, al esfuerzo de las autoridades, pues ya reconocemos qué alimentos se deben consumir, qué alimentos se deben, digamos, evitar. Y en ese sentido, pues ya entramos a esa onda de permitirnos a nosotros como consumidores en este mundo globalizado, pues, digamos, tener en cuenta qué alimentos nos hacen bien o mal. Era una tarea que estaba pendiente en nuestro país, ya otros países nos llevan muchos años de ventaja. La profesora Angélica nos puede comentar ya en Europa cómo se maneja el aspecto de las etiquetas, de esos sellos que comenzamos a reconocer en los supermercados específicamente o en los lugares donde compramos. Y pues Colombia ya entra en esa dinámica de posibilitar a la gente tener, digamos, un mejor consumo, una mejor alimentación. Ujú. Ok, Sí. pues, No profe sé Angélica. si les damos un paso a los estudiantes que nos comenten Ok. cuáles de estos hábitos saludables posiblemente están llevando a cabo y cuál puede ser ese hábito saludable más complicado, ¿te parece? Sí, me parece que lo escuchemos, que nos pueden comentar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, eh, pues desde mi opinión, creería que pues en la parte, pues como que llevar una vida pues saludable en la parte de las comidas y todo eso, dejar Ujú. las harinas y todo eso siempre es... Es lo más difícil, los hábitos de alimentación. Sí, Sí, señora. señora. ¿Alguien más? Vale, voy a mirar aquí cuántas personas estamos conectadas. Bueno, hay 4, es que hay unos estudiantes que están manifestando que
siguen sin poderse conectar. Yo estoy aquí tratando de mirarlo, a ver qué es lo que sucede, pero si alguna otra persona quiere comentarnos qué puso sobre estos hábitos, cuál puede ser ese más difícil también. Sí, Buenos días. buenos días. Bueno, en mi caso, descansar las 8 horas. Hay veces que se me dificulta muchísimo. Puedo dormir 7 horas o menos de las 7 horas porque cuando me doy cuenta ya se me ha pasado como la hora de dormir. Trato de ser muy cuidadosa en eso, pero a veces se pasa. Y tomar agua. Se me dificulta bastante porque me pasa lo mismo. Creo que ya me tomé los 8 vasos y resulta que apenas llevo 3, 4 y yo, anda, me he tomado agua. Esos serían los que aplicaría de productos, así que se me dificultan bastante. Ok, Marla. ¿Alguien más? Ok. Bueno, en lo personal, aquí como para charlar, a mí a veces también me sucede un poco como te sucedía a ti, a veces descansar. Tenemos que dar este espacio para nuestro cuerpo, para que se relaje, pero a veces la misma rutina de laboral, ¿cierto? No nos permite o que tengamos otro tipo de actividades en la casa o que estemos estudiando, trabajando y aparte de eso estemos en la casa o en una actividad tipo hobby de tiempo libre, pues organizarse en el tiempo a veces es difícil y que a veces lo que más dejamos, pues comer a horas a tiempo o descansar o posiblemente dejar una actividad física por todo este mismo como trajín que tenemos diariamente. Entonces, qué importante y qué interesante, uno, ser conscientes de este tipo de situaciones que nos pueden ocurrir y tratar de mirar cómo podemos solventarlo. Pero de acuerdo, el dormir a mí también a veces es lo último que dejo para hacer adecuadamente. Sí, profe. Eso es importante porque el cuerpo necesita recargar baterías. Y si uno no lo hace, al otro día pues no está con la misma disposición de hacer las cosas o las hace un poco más lento o llega el momento que se queda uno dormido y pues el rostro, digamos, la expresión corporal eh, refleja toda esa carga que se tiene, como se lo mencionaba, laboral, o en ocasiones familiar, eh, no sé, aspectos económicos también pueden estar ahí incluidos. ¿Ok? Vale. Pues ya entrando aquí como en materia de la locomoción, pues tenemos aquí, digamos, una pequeña conceptualización que dice que la locomoción es el movimiento que permite que el sujeto se desplace y además adquiera otra posición, como también que cambie el lugar. Dichas acciones tienen origen en los sistemas neuromotores y musculoesqueléticos, que son, digamos, los tres sistemas que vamos a abordar ahorita más adelante, como una serie de movimientos alternantes, rítmicos de las extremidades y del tronco que determinan el desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. Digamos, ese es el concepto de locomoción humana como tal, eh, que se debe tener en cuenta para, digamos, todos los aspectos que tenemos como cuando realizamos actividad física, cuando realizamos alguna actividad de movimiento. Ok, bien. El primer sistema que vamos a tratar, pues el sistema óseo, que podemos ver la imagen, la mano derecha, de los principales huesos que compone el cuerpo humano, el cráneo, el húmero, la costilla, el cúbito, el radio, el fémur, la pelvis, la tibia y el peroné. Bien. Generalidades del sistema óseo como tal, pues es una estructura dinámica que está constituida por 206 huesos, ¿sí? Eh, pues cuando nacemos, los niños chiquiticos pues tienen, digamos, una mayor cantidad de huesos, pues a la medida que se va creciendo, pues se van calcificando y se van uniendo, entonces ya cuando somos adultos, pues tenemos 206 huesos como tal. Cada hueso es un órgano que ya está formado por diversos tejidos. Entonces está el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el conectivo denso y el epitelial. Y los huesos son cartílagos de crecimiento que con la edad se van uniendo y calcificando y representan aproximadamente el 12% del peso total del organismo.
Va a agregar la otra, profe. Bien. Funciones específicas del sistema óseo, pues tenemos aquí la protección, ¿sí? De los órganos internos, digamos, por ejemplo, el cráneo, protege el encéfalo, la caja torácica, el corazón y los pulmones. También permite de soporte de los tejidos blandos y es un punto de apoyo a la mayoría de los músculos esqueléticos. De movimiento, en conjunto con el aparato, con el sistema muscular, pues permite que este se dé. De homeostasis de minerales, pues el tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos y también lo libera a la sangre para mantener equilibrio en concentración. De producción de células sanguíneas, pues la médula ósea, ¿sí? Roja, tejido conectivo especializado, se produce la hematopoiesis para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y también de almacenamiento de triglicéridos. Entonces aquí la médula ósea roja es reemplazada paulatinamente por los adultos por médula ósea amarilla que contiene adipocitos. Siguiente, prof. Bien, dentro del sistema óseo pues encontramos unos tipos de huesos. Son aproximadamente 5 tipos de huesos: los planos, los cortos, los largos, los irregulares y los sesamoideos. Dentro de los huesos planos, pues tenemos aquí 3 funciones, o 3 características, perdón, que protegen los órganos internos como el encéfalo, el corazón y los órganos pelvianos. Digamos, aquí tenemos como ejemplos los huesos del cráneo, craneales, el esternón y la escápula y las costillas. Esos son los tipos de huesos planos. Son algo aplanados y pueden brindar protección como un escudo. Proporcionan áreas grandes para unir, digamos, para la unión de los músculos. Entonces, estas características de estos huesos, pues hay que tenerlas en cuenta que son importantes. Siguiente, profe. Dentro de los huesos largos, pues encontramos el húmero, el radio, el cúbito, los metacarpianos, los metatarsianos, las falanges, la tibia, el peroné y el fémur. Características de estos huesos planos, largos, perdón, soportar el peso y facilitar el movimiento. Se ubican principalmente en el esqueleto apendicular, inclusive incluyen huesos en los miembros inferiores, que es la tibia, el peroné, el fémur, los metatarsianos y las falanges. Y en los miembros superiores, el húmero, el radio, el cúbito, los metacarpianos y las falanges. ¿Vale? Dentro de los huesos cortos, vamos a ver que es como tercer tipo de estos huesos, pues tienen forma de cubo. Ahí encontramos los tarsianos y los carpianos. Podemos ver en la imagen, digamos, muy diciente y específica, y los ubican. Y se ubican en las articulaciones de la muñeca y el tobillo. Proporcionan estabilidad y permiten algunos movimientos. Los huesos carpianos en la muñeca, escafoides, huesos semilunar, piramidal, huesos ganchoso, pisiforme, hueso grande, trapezoide y trapecio. Y los huesos tarsianos en los tobillos, que es el calcáneo, estragalo, navicular, cuboides, cuneiforme, lateral, cuneiforme intermedio y cuneiforme medial. Dentro de los huesos irregulares, pues como estos huesos son como especiales, entonces encontramos las vértebras y el sacro, y varían de forma de estructura. Por lo tanto, no cae en ninguna categoría ni entre los planos, ni entre los cortos, ni entre los largos, ni entre los sesamoideos. Con frecuencia ante una forma bastante compleja, ya que ayudan a proteger órganos internos. Por ejemplo, las vértebras, que son los huesos irregulares de la columna vertebral y protegen la médula espinal. Y los huesos irregulares de la pelvis, pubis, ilión y esquión protegen órganos de la cavidad pélvica. Dentro de los huesos sesamoideos están la rótula, ¿sí? Estos están incluidos para reforzar los tendones,
Esos pequeños huesos redondos habituales se encuentran en los tendones de las manos, rodillas y pies, y su función principal es proteger los tendones del estrés y el deterioro, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos huesos, pues, cuando se hacen actividad física, pues, hay que tener cuidado con, digamos, con el movimiento que se realiza o el peso que se levanta, porque lógicamente se ven afectados. Dentro del segundo aparato, pues tenemos el sistema muscular, ¿sí? Y el sistema muscular es el conjunto de huesos de músculos de más de 650 de ellos que existen en nuestro cuerpo humano. Ahí podemos ver la imagen al costado izquierdo, en la gran cantidad de músculos que tenemos en nuestro cuerpo, de la parte frontal y anterior y posterior. Entonces, pues ahí podemos reconocernos a grandes rasgos cómo está compuesto nuestro sistema muscular. Siguiente, por favor. Bien, entonces funciones importantísimas tenerlas en cuenta, de locomoción, de actividad motora de los órganos internos, de información del estado fisiológico, de la mímica. Entonces nos dice que la locomoción nos permite efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades, ¿sí? De actividad motora de los órganos internos, dice que el sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones y ayuden a otros sistemas, como por ejemplo el sistema cardiovascular. Profe, ¿me permite que se me va a descargar el computador para cargarlo rápidamente? Ok. Ya lo conecto. Ah, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora, estudiantados? ¿Estudiantes, alguna pregunta de lo que ha mencionado el profe Elkin? No, todo claro hasta el momento. Gracias. Ay, esto está abierto. Sí, vale. Gisette, que fue de las últimas que se han conectado. Es muy extraño el día de hoy. Bueno, aquí haciendo un poquito de mención, que disculpen el altercado, algo debe estar fallando con Teams esta mañana, con el Teams institucional, parece ser, porque no nos dejaba grabar la anterior sesión, tocó abrirlo con este nuevo link y la mitad, o bueno, algunos estudiantes están manifestando que no pueden ingresar a este link. Entonces, les agradecemos la comprensión. Yo creo que a lo mejor miraremos con el profe Elkin qué estrategia podemos hacer para aquellos estudiantes que se quedaron de pronto sin poderse conectar. A lo mejor la siguiente semana podemos hacer una sesión corta para preguntas, comentarios y así a lo mejor retroalimentar mejor los procesos. Yo creo que lo podemos hacer. A ver, hoy fue el día de que nos falló. Entonces, si no hay más preguntas y profe Elkin, ¿estás listo? Doy paso entonces para que continúes con esa fabulosa retroalimentación sobre nuestros sistemas corporales. Voy aquí que siempre se me activan los subtítulos. Ahora sí. Ya. Ok. Entonces íbamos en la segunda función de actividad motora de los órganos internos. Pues este sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas como por ejemplo el sistema cardiovascular. Es importantísimo tenerlo en cuenta. También nos permite la información del estado fisiológico. Vamos aquí a un ejemplo de un cólico renal que es provocado por contracciones fuertes de músculo, digamos de los 3 tipos de músculo, que es el liso, generando un fuerte dolor. Y el de la mímica, dice que el conjunto de acciones faciales, también conocidas como gestos, ¿sí? Que sirven para expresar lo que sentimos y lo que percibimos. Esto es importante, por lo que estamos hablando al principio, de nuestras posturas, de nuestra, digamos, de lo que expresamos a la gente, pues este sistema, perdón, pues nos permite realizar esta función. De estabilidad, digamos, los músculos conjuntamente con los huesos permiten que el cuerpo humano logre mantenerse estable mientras permanece en estado de actividad. De postura, el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo, ¿sí? Es muy importante tener la cuestión como tener en cuenta cómo nos sentamos, cómo nos paramos, porque digamos ciertas posiciones nos pueden afectar ciertos músculos
que están incluidos o que hacen función en esta distinta posición. La producción de calor, ¿sí? Al producir contracciones musculares se origina energía calórica. Una función de forma, los músculos y tendones dan aspecto típico del cuerpo, y de protección, sirve como protección para un buen funcionamiento del sistema digestivo, para los órganos vitales. La otra, prof. ¿De músculos? Los tipos de músculos, sí, efectivamente, prof. Tenemos 3 tipos de músculos: cardíaco, liso y esqueléticos, ¿sí? Y se clasifican según, bueno, estos 3 según su estructura. El cardíaco es el que recubre el corazón, el liso que se encuentra en los órganos huecos como el sistema digestivo, en los vasos sanguíneos, ahí podemos ver en las imágenes cómo los localizan, y el esquelético que está fijado a los huesos y permite la ejecución de los movimientos del día a día, como caminar, correr, saltar o sentarse, e incluso mantenerse en los movimientos de expresión facial, oculares y de respiración. Aquí podemos ver según su función. Hay 3 tipos de funciones: agonistas, sinergistas y antagonistas. Los agonistas nos dicen que son aquellos cuya acción produce directamente un determinado movimiento. Ejemplo, el bíceps braquial durante la flexión del brazo. Podemos ver las imágenes cómo actúan según su función. Sinergistas son aquellos que facilitan y cooperan para hacer eficiente la acción de los músculos agonistas sin realizar la función de estos. Y los antagonistas son aquellos que realizan el movimiento opuesto a los músculos agonistas. Entonces ahí vemos cómo funcionan, con respecto al movimiento. Ujú. Siguiente, prof. Ahí están, como los tipos más Ok. específicos o Y según las contracción, ¿sí? La contracción, entonces están los voluntarios e involuntarios. Entonces, dentro de los voluntarios está el tejido muscular esquelético, voluntarios, perdón, y los involuntarios tenemos el liso y el cardíaco. Entonces, ahí dice, digamos, las características. Podemos ver la imagen donde los podemos encontrar este tipo de tejido muscular, que hacen, digamos, para reconocerlos. ¿Listo, prof? Ujú, sí. Ya estamos en sistema nervioso. Ok, es que se demora en cambiar. No sé qué es lo que pasa con este Teams hoy. Está Sí, lento. hoy no es el día de conexión No, institucional. no, sí, está. Ok. El sistema nervioso dice que es uno de los más importantes y complejos del cuerpo humano. Transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos, ¿sí? De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver y pensar. Vemos la imagen de costado izquierdo, los 2 tipos de cómo está compuesto el sistema nervioso, que los vamos a ver más adelante. ¿Vale, prof? Ujú. Dentro de sus funciones importantísimas también, tiene 3 tipos de funciones básicas: sensitiva, integradora y motora. En la sensitiva, nos dice que percibe los cambios, es decir, a partir de los estímulos internos y externos, con los receptores o órganos receptivos. Los cambios incluyen una amplia gama de factores físicos como la luz, la presión, la concentración de sustancias químicas disueltas. Dentro de la integradora, analiza la información sensorial y toma las decisiones apropiadas. Para tomar decisiones apropiadas, se activa o modifica por la información que almacena y se recupera de la memoria. Y la motora provoca respuestas de músculos o glándulas. El sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas para que actúen o inhibirlos. Bien, el sistema nervioso está compuesto por 2 tipos. El primero es el sistema nervioso central, que tiene 2 partes: el encéfalo y la médula espinal. Ahí vemos en la imagen donde lo podemos ubicar. El encéfalo a su vez se compone de cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo,
y la médula espinal se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo de todo el cuerpo por el interior de la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico, ¿sí?, engloba todos los nervios que salen desde el sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Están constituidos por nervios y ganglios nerviosos. Siguiente, profe. Sí, ahí ya está. Ok. Importante este aspecto, digamos, dentro del sistema nervioso encontramos lo que es la neurona como, vamos, ese pequeño elemento, bueno, pequeño entre comillas, importantísimo, y nos dice que son células del sistema nervioso. Son las células del sistema nervioso y su importancia radica en el óptimo y correcto funcionamiento, ya que se encarga de transmitir información sensorial. Aquí vemos la neurona, cómo está compuesta, cuáles son sus partes. Sí, el núcleo, las dendritas, digamos que no alcanzó a ver, profe. Bueno, la capa media y el nodo. Las neuronas reciben los estímulos de todas las partes del cuerpo y a su vez mandan las respuestas para que los órganos y otras capacidades físicas funcionen adecuadamente. El cerebro se compone o contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Una neurona tiene un cuerpo celular que incluye núcleo celular y extensiones especiales denominadas axiones o dendritas. El conjunto de axiones, denominados nervios, se encuentran en todo el cuerpo. Los axiones y las dendritas permiten que las neuronas se comuniquen incluso a través de largas distancias. Aquí podemos encontrar los dos tipos de neuronas, neuronas motoras y neuronas sensitivas. Las neuronas motoras transmiten mensajes del cerebro a los músculos para generar movimiento y las sensitivas detectan la luz, el sonido, el olor, los sabores, la presión, el calor y envía mensajes sobre todas estas cosas a nuestro cerebro. Y podemos ver la imagen donde, digamos, cómo actúan y cuál es su funcionamiento específico. Exacto. Bueno, entonces gracias, profe Elkin, con esta socialización o retroalimentación de los aspectos y los elementos significativos de los que habíamos abordado en esta segunda fase de locomoción humana, ¿alguna pregunta al respecto, algún concepto que no haya quedado de pronto muy bien comprendido? O a lo mejor, si no tenemos dudas y inquietudes, sí me gustaría escuchar a la participación de algunas personas y nos indiquen, bueno, conocer los diferentes sistemas de locomoción humana, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra carrera o en nuestra vida profesional, o en nuestra vida personal? Cantaría unas 2 personas que tal vez quieran compartir. Dale, Gisette, bienvenida. Gracias, muy buenos días, docentes, compañeros. Pues desde mi carrera estoy estudiando psicología. Uno mira también lo que es el área física de la persona. Como sabemos, a veces las personas están afectadas y sufren de ansiedad, de estrés, ¿sí? Y esto repercute en el cuerpo, es como un ciclo, ¿sí? O sea, el estado anímico repercute en el cuerpo y el cuerpo repercute en el estado anímico. Entonces, cuando se hace alguna actividad física donde tú estás incentivando, ya sean los músculos, las neuronas, esto hace que mejore tanto la capacidad física como también el estado anímico. Entonces, en los estudios que nosotros tenemos, también se recomienda a las personas hacer alguna actividad física. Obviamente ya depende de cada persona, de cada situación,
¿Por qué? Porque este estado físico, esta actividad física, influye también en el estado anímico. No solo en la parte emocional, sino también en la parte física, porque también estimula la segregación de hormonas y otras sustancias que sirven para los estados anímicos. Entonces, es importante porque a veces las personas separan una cosa de la otra muy radicalmente. Y resulta que el cuerpo es todo un conjunto. Y una cosa va pasando a otra. Entonces, a veces dicen, no, pues ¿para qué la actividad física? ¿Para qué? Sí es importante. Obviamente dirigida hacia cada persona, hacia sus necesidades y, y también hacia sus habilidades o limitaciones, dado el caso que se tenga. Sí, muy bien, muchas gracias por esa participación. Realmente lo que nos indica, muchas veces tenemos algún dolor físico, alguna dolencia y no sabemos las causas, vamos al médico, nos dice que todo está perfecto, pero sabemos en general que no nos funciona adecuadamente y posiblemente la raíz de toda esta dificultad pueda ser el aumento del cortisol, por ejemplo, y que el aumento del cortisol es como esta hormona que llaman del estrés, ¿vale? Que nos afecta, que nos altera el ritmo cardíaco, nos altera varias de los elementos corporales a nivel fisiológico y esto puede estar conllevando a que hayan otras secuelas a lo mejor o algunas molestias a nivel corporal. Y como lo enunciamos también en esta primera fase cuando hablamos de bienestar, no es solamente tener unos buenos hábitos, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, sino también es importante mantener que el estado de bienestar es importante en cada uno de los otros elementos a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel anímico. Si yo estoy muy bien, a lo mejor a nivel anímico, pero no me siento tan activo físicamente o a lo mejor estoy pasando por X situación, no voy a encontrar este estado de bienestar que estoy buscando posiblemente y que me va a permitir estar bien en diferentes escenarios de mi vida. Entonces, excelente tu aporte, Gisette. ¿Alguna otra persona? Sí, yo Tal vez. tengo, profe, Tal. digamos, para complementar lo que dice Gisette, que la gente a veces, digamos, basa su bienestar en las cuestiones materiales, ¿sí? O en sus actividades, digamos que, no sé, banales, yo no sé cómo llamar a eso, eh, la rumba, bueno, entonces piensan que esos aspectos del mundo exterior pues le van a permitir tener ese cierto bienestar. Y lo importante es aquí, como decía ella, que esto es un ciclo, tener, digamos, lo físico y lo emocional, digamos, enrutado bajo la misma perspectiva, va a permitir alcanzar digamos, ese bienestar y, lógicamente, sentirse bien con uno mismo y eso lo va a expresar también, lógicamente, a la parte familiar, a la parte social y eso, digamos, nos lleva a reconocernos, a entender que no es lo material lo que nos va a permitir, no es lo que más tengamos, digamos, en aspecto material, sino en esas pequeñas cosas que realmente nos van a permitir tener esa mejoría, digamos, tanto espiritual como al interior de nosotros. Vale, muy bien. Entonces, esperamos que igual pues haya sido bastante significativo para ustedes los videos. Me encantaron, unas diapositivas, son muy creativos algunos de estos videos que nos enviaron, como acotación y reflexiones cada vez, bueno, que revisemos el envío de una actividad. Algunos videos nos los siguen enviando con carácter privado, entonces nos toca solicitar acceso para poder visualizarlos y se demora un poco el proceso de calificación por ello. Y la otra acotación, cuando hacían los comentarios en los foros de discusión, es importante siempre que tratemos de argumentar un poquito más las lecturas que tengamos de base en el sílabus, pues es importante también que las tengamos presentes en nuestros comentarios, que hagamos las respectivas citaciones, coloquemos referencia, para que no quede solamente como que copiamos y pegamos una información, sino que vayamos un poquito más allá en nuestros procesos de retroalimentación que hagamos a través del foro. Eran las acotaciones que quería realizar con respecto a esta tarea de la segunda fase, pero en general hubo muy buena participación con calidad y muy buena creatividad en estos
en estos videos que pudimos calificar. Bueno, entonces, si quieres, ahora otra vez ya se está viendo la pantalla, ¿correcto? Sí, profe. Vale, entonces si quieres, ya pasamos en materia y vamos a dar estas orientaciones para lo que viene siendo la actividad de esta tercera fase. Ok, profe. Bien, dentro de la guía de la tercera fase, pues hay algunos aspectos a tener en cuenta. Pues básicamente la infografía es como hace como ese centro de reconocimiento de su actividad. No alcanzo a leer la letra chiquitica. Puede Vale. agrandar un poquitín. Ujú. Ven a ver. Ya, a ver. Voy aquí. Ah, ok. Ahí toca correrla. Listo. Entonces, bien. Ya lo puedes visualizar. Sí, señora. Entonces, hay unas, digamos, aspectos orientadores que se deben tener en cuenta. Bueno, para explicación de la realización de la infografía, pues se puede utilizar distintas aplicaciones como Canva, Genial y Prezi u otras que ustedes manejen o que nos den a conocer, porque a veces ¿no? Ustedes utilizan otras herramientas que dicen, bueno, esto nunca lo había visto, en las presentaciones vimos que hacían eso, ¿sí? Que salieron digamos, como de lo convencional y utilizan otras herramientas. Hay unas preguntas que nos llevan a explicar qué es el acondicionamiento físico, enunciar 5 beneficios de la práctica de la actividad física y el deporte, ¿sí? Únicamente hay que tener en cuenta estas dos fases que se han realizado para no dejarlas a un lado, sino que también esos insumos que ustedes han hecho, pues les sirvan para hacer esta tercera actividad. Definir qué es fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, ¿sí? Son conceptos importantes que debemos manejar y debemos reconocer. Se deben especificar 3 pruebas físicas de fuerza, 3 de resistencia, 3 de flexibilidad y 3 de velocidad. ¿Ok? Digamos, en este profe, Angélica, se deben, digamos, mencionar, explicar en la infografía o cómo Eh, se eh, trabaja. vale, pues siempre decimos que trabajamos aquí bajo unos mínimos o unos acuerdos generales, pero si ustedes quieren seguir profundizándolo y de acuerdo a su creatividad, pues sería fabuloso. ¿Qué pueden hacer? Con hacer la mención de cada una de las 3 pruebas físicas que tengamos en fuerza, por ejemplo, lo pueden hacer. Claro, los test que nos permiten evaluar la capacidad física de fuerza. Hay algunas personas que acompañan cada uno de esos test o esas pruebas a lo mejor con un enlace que nos lleve a visualizar cómo es el tipo de prueba, cuál es el objetivo. Pueden incluso llevarnos a un link donde se vea un video de cuál es ese protocolo para poder realizar las pruebas físicas o colocan una imagen para acompañar cada uno de estos elementos. Ya estos valores añadidos a la actividad pues se los dejamos a cada uno de ustedes. Recuerden que también todo este tipo de elementos pues les va a servir a ustedes a futuro. Entonces, entre más detalle, entre más de pronto aclaración que puedan tener al respecto, pues sería maravilloso en cada uno de los elementos que va allí en esa infografía. Entonces, con solo mencionarlos va bien, pero si quieren colocarle imágenes que acompañen para mayor comprensión, sería súper genial. O algunos enlaces. Ok, vale. Muchas gracias por la aclaración. Y por último, digamos aquí, exponer 3 deportes enfatizados en la velocidad, 3 en fuerza, 3 en resistencia y 3 en flexibilidad. Es hacer digamos, esa búsqueda que nos permita identificar qué tipo de deportes nos permite, digamos, entender cómo se manejan esos 3 tipos de capacidades. ¿Ok? ¿Me puede correr la diapositiva para la izquierda un poquitín? ¿Alguna pregunta al respecto de los elementos que deben estar en esa infografía, estudiantes? Gisette. Dale.
Buenas, disculpen, tengo una inquietud. Lo que pasa es que mirando el foro, en el foro dice que no hay que subir la infografía en el foro. Pero entonces uno, ¿cómo recibe la retroalimentación del docente si uno no la sube al foro? Por decir algo, pues uno cree que uno la hace bien, pero obviamente el docente puede decir, mira, está más enfocada en tal cosa o cámbiale tal cosa o te falta añadirle más sobre un tema. Ahí, ¿cómo uno recibiría esa retroalimentación si uno no la sube al foro? Mira, pues vale, muchísimas gracias. Qué buena pregunta, porque esto nos da paso a generar que nosotros tenemos diversos canales de comunicación con el estudiantado. Tenemos el Skype, por el Skype nos pueden escribir directamente, decirnos, profe, tengo una duda, tengo una inquietud, necesito clarificar, podemos tener una mini reunión, las dos personas podemos hacerlo. Tenemos el canal de comunicación del el correo electrónico. Estoy súper agradecido, contenta realmente que me escriban y me digan, profe, estoy haciendo este trabajo, ¿cómo voy? Retroaliménteme, y yo con mucho gusto de manera individual les hago esa retroalimentación, al igual que el profe Elkin. Y también pues tenemos esta mensajería del campus virtual que pueden ahí también enviarnos sus actividades y nosotros podemos hacerles esta retroalimentación. ¿Por qué decimos que en el foro no se comparta? Para que no tengamos dos infografías igual. Sí, Es simplemente por esa anotación, porque a lo mejor yo no encuentro los deportes y en vez de ponerme en la tarea de buscarlos, pues copio y pego los mismos que posiblemente puedan tener otros compañeros. Es un poco más eso. Al finalizar, cuando hagamos la última webconferencia, pues vamos a compartir algunas de estas infografías que son muy creativas, son muy bonitas, pero la retroalimentación de estos trabajos finales los podemos hacer vía Skype directamente o por mensajería instantánea. correcto. Sí, profe. ¿Te parece bien, Gisette? Gracias, sí, muy amable. Vale, genial. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Vale, entonces en esta infografía básicamente es enfocada en nuestra temática de capacidades físicas, explicamos qué es el acondicionamiento físico, definimos cada una de esas 4 capacidades físicas, hay muchísimas más, pero estas son las generales o son las básicas que se habla desde el ámbito de la educación física, del deporte y del acondicionamiento físico, of course, digo, por supuesto, y vamos a especificar después el tipo de pruebas físicas que nos permiten evaluar ese tipo de capacidad. Entonces, importante revisar la bibliografía que tenemos dentro del sílabus. Ahí están muy bien definidos algunos artículos sobre los tipos de capacidades físicas y cómo se pueden evaluar. Y luego colocamos 3 deportes enfatizados. Si queremos argumentar también por qué en ese deporte se está trabajando dicha capacidad física, pues sería también fabuloso. Y al finalizar, retomando, como muy bien decía el profe Elkin, todo esto que hemos visto en estas 2 fases, enunciamos 5 beneficios de esa práctica de deporte y actividad física. Ese sería nuestro trabajo un poco más grueso. Y tenemos otra actividad. Ok. Bueno, estos 3 aspectos importantes. Bueno, colgar en el foro de discusión la foto que vence la práctica deportiva o actividad física que realiza durante la fase. Este aspecto, pues, hay que tener en cuenta estos 2 aspectos. Participar en el foro titulado Cuerpo, Movimiento y Bienestar. Creo que algunas estarán como un poco, bueno, ¿y esto qué es? ¿Sí? Entonces, pues, le damos, con la ayuda de la profe Angélica, pues, le vamos a dar unas orientaciones con respecto a cómo participar en ese foro titulado Cuerpo, Movimiento y Bienestar, que se encuentra ubicado en los nodos virtuales de la universidad. Digamos, ahí está eh, el link. Bueno, la profe Angélica pues les va a explicar un poco más cómo se hace este ingreso. Vale, entonces, sí, muchos nos han preguntado que es interesante darnos cuenta que en este campus virtual tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar y que pueden ser muy valiosos para nuestro proceso de aprendizaje. Tenemos
por donde ustedes ingresan, que son los cursos virtuales que lo encuentran aquí iniciando, pero también tenemos algunas preguntas frecuentes que a veces nos decían al principio, profe, no sé cómo ingresar a tal lugar, no sé cómo cambiar la foto de mi perfil. Y en este lugar lo pueden encontrar, la biblioteca virtual también está allí presente y en este caso, pues será bienestar universitario. Entonces, ese paso número 1 que debemos hacer, pues es ingresar a través del bienestar universitario. Cuando ingresemos a esta página, vamos a encontrar abajito, bueno, viene la bienvenida, vienen un montón de actividades que se hacen en el bienestar universitario, que como muy bien dice el nombre y está muy conectado con nuestra asignatura de acondicionamiento físico y bienestar. Entonces, vamos y vemos, es importante que miremos que ese tipo de actividades que nos promueven desde el bienestar universitario y uno específico, pues son estos nodos virtuales, que es un espacio de intercambio, ¿vale? Que podemos tener entre los diferentes cursos de la UNAT. Específicamente hay uno que, claro, este nombre ha cambiado en este curso. Antes se llamaba Culturarte, ahora se llama Arte y Cultura. Cuando, claro, se suben las guías al campus virtual y eso, pues aún no habían hecho la actualización. Por eso es que algunas personas nos han dicho, profe, no encontré el de Culturarte. Claro, pero si te das cuenta, hay un foro y es el primero que encuentran, perdón, hay un nodo que se llama Arte y Cultura. Entonces, ese es el nodo al que deben ingresar. Ahí le dan clic y si no están, su cuenta no está abierta en el campus virtual, ¿vale? Entonces automáticamente los va a llevar a esta página donde ustedes como estudiantes o como docentes pinchan ahí donde dice ingrese aquí y les va a solicitar la misma clave y la misma contraseña para ingresar al campus de la UNAT, ¿vale? Entonces, una vez realicemos este ingreso, pues ya nos va a permitir, como vemos aquí arriba, ingresar a todo el nodo de arte y cultura, que nos dice que va en una línea de arte y cultura y funciona como una agenda cultural digital con una selección de programación en línea que constituye un novedoso repertorio de contenidos y eventos que enriquecen la vida institucional universitaria. Entonces es interesante y un montón de actividades como un blog que ingresan y es bastante curioso que lo podamos ver. Específicamente para no perdernos dentro de todo este magnífico nodo de arte y cultura, ¿qué podemos hacer? Yo aquí les aumentaba esta ventanita aquí donde dice este curso y podemos ir ahí directamente a donde dice foros. No solamente tenemos el foro de movimiento y cuerpo, sino también hay muchísimos más. Ustedes pueden ingresar, pueden leerlos, pueden incluso a lo mejor hasta participar de esas actividades que están allí, si así lo quieren. Y allá buscan el foro de arte y movimiento. Específicamente les van a salir muchísimos foros, pero si le dan en la búsqueda, van a ingresar a este que se llama Cuerpo, Movimiento y Bienestar. Aquí, muy bien como nos hace la descripción de este foro, pues nos dice que el curso de acondicionamiento físico y bienestar les da la bienvenida a este nodo en la línea de Culturarte, que lo llaman así. Ingresamos, como podemos ingresar a cualquier foro, y ya les va a dar la bienvenida y les va a dar las instrucciones o las orientaciones para poder participar en este foro. Es un foro muy similar al que tenemos en el campus. Hay una actividad, hay dos, digamos que dos gruesos de la actividad. Y ahorita las paso a mencionar. Vamos a escuchar un programa radial y con respecto a ese que dura 19 minutos, es bastante sencillo, pero muy interesante. Y luego vamos a responder 3 preguntas orientadoras al respecto. Una vez yo escuche ese programa radial y haga para hacer mis apreciaciones, ¿vale? Sin embargo, aquí lo hemos puesto, ¿vale? El link está allí también, a lo mejor lo vamos a compartir también dentro de las instrucciones o dentro de lo que podamos ver acá. Y igual también lo pueden encontrar ustedes si le escriben en Google, escriben Descubre el cerebro y aumenta tu bienestar en casa de la UNAT, los va a llevar directamente a
página web, que es donde podemos escuchar entonces ese pequeño podcast, ¿vale? Al respecto. Y vuelvo entonces a la presentación y realizamos la publicación como la hacemos en cualquier foro. Aquí al final hay una casilla que dice responder y ahí damos respuesta a estas 3 preguntas que voy a hacer aquí muy puntual. Volvemos y agrandamos esto y escuchamos ese podcast y luego 3 preguntitas. La primera pregunta es, ¿qué genera la respiración en el cuerpo y qué prácticas la favorece? 2, a partir del movimiento humano, ¿qué actividades físicas y artísticas utilizaría para generar estados de bienestar? Allí en el audio se van a dar cuenta que nos enuncian algunas de esas actividades. Si ustedes consideren que pueden haber otras actividades físicas que generen bienestar, muy bienvenida. Nos dice, elija una de las actividades consignadas y justifique por qué la selecciona y qué consecuencias o qué beneficios a lo mejor corporales puede llegar a traer. Y por último, vamos a decir con nuestras propias palabras qué relación hay entre el cerebro, entre el bienestar y entre el movimiento. Esta va a ser nuestra participación en ese foro. ¿Alguna pregunta tenemos al respecto? Que fue una constante que nos decían, profe, no encontramos dónde está ese nodo de arte y cultura, o cómo podemos participar, o cuáles son las preguntas orientadoras. Pues estas son la ruta a seguir y las preguntas que están allí. ¿Preguntas? O ahora todo mucho más claro. ¿Ya alguna persona ha podido participar en este foro de cuerpo, movimiento y bienestar? Sí, profe. Yo ayer hice la participación. Al principio pues no lo encontré porque estaba como muy lento la página y me mandaba a otro lugar, me sacaba, pero finalmente logré ingresar. Escuché el tema radial, súper interesante para la carrera y estudio psicología, me encantó. Después fue otro problema al hacer la participación, porque entonces no me encontraba para tomar el pantallazo. Entonces a los compañeros tienen que tener mucho cuidado con eso porque se demora un poquito, es un poco lento, pero es de paciencia y sí logran llegar a su nombre, porque ayer me pasó. Sí, muchas gracias. Sí, tenemos que ir bien abajo a ver esa última interacción porque a veces en nuestro campo virtual o en otros campos virtuales, la última, podemos acceder fácilmente al último comentario, pero en este caso tenemos que ir bien hasta abajo para poder ver esa última actividad que se están publicando. Entonces, muy bien, esa recomendación muy interesante que se la hagamos, que se las dejemos a nuestros demás compañeros y compañeras. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Bueno, y con esto entonces quisiéramos saber, voy a dejar aquí de compartir la pantalla, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que estamos aquí comentando y abordando el día de hoy para recordarles las fechas de esta tercera fase. Finalizamos o iniciamos el 27 de mayo y finaliza el 7 de julio. Casi que a fecha del día de hoy tenemos un mes para hacer estas diferentes actividades, infografías, entrar al nodo de bienestar universitario, hacer la publicación y no olvidar colocar su evidencia de su actividad física que están haciendo de manera rutinaria. ¿Vale? No esperar al último día, porque una infografía al último día, esto requiere de tiempo para hacerla. Alcanza. Exactamente. Y pues también es interesante, como muy bien nos hacía la acotación, Gisette, pueden enviarnos las actividades, pueden irlos diciendo, profe, ¿cómo va este elemento? ¿Te parece que se puede incluir algo en las infografías?
A mí me parece muy interesante cuando se les coloca al finalizar las referencias, ¿vale? Porque también es un elemento que ustedes a posterior ven, y esto de pruebas físicas, ¿de dónde lo saqué? Quiero profundizar, y les toca volver a revisar si ahí ya tienen el link o posiblemente la referencia como tal en Norma Zapa, pues ya les va a quedar mucho más asequible a ustedes poder revisar nuevamente esa información que consignaron allí. Sí, señora, sí, profe. ¿Hay alguna otra pregunta? Mala, Diani, Paula, Paola. Paola. No, profe, todo muy claro, la verdad. Bueno, pues muchas gracias, Paula. Entonces, nuevamente el día de hoy, inconvenientes logísticos y técnicos Sí. tuvimos desde el inicio, pero afortunadamente pudimos darle paso a esta web conference, que esperamos que sea un espacio que haya sido un espacio productivo de ustedes, de reflexión, de participación, esta retroalimentación también de la temática que vimos sobre la locomoción o los sistemas corporales que hay y las indicaciones. Entonces quedamos súper atentos con el profesor Elkin de recibir sus actividades, de hacer la retroalimentación de estas participaciones que están teniendo en los foros. También estaremos pendientes, y cualquier inquietud, ¿vale? Podemos, si lo ven necesario, las personas que de pronto se han perdido este video y necesiten un espacio para poder socializar con nosotros o tenían alguna pregunta puntualmente, pues estamos muy abiertos a poder acceder a este espacio si el estudiantado lo demanda y lo necesita, ¿vale? Por este inconveniente que hemos tenido el día de hoy, de que algunas personas no se pudieron conectar. Entonces Correcto. quedamos súper atentos con el profe Elkin a tener este espacio, que utilicemos también nuestro grupo de Skype para hacer continuar haciendo preguntas, inquietudes y seguir retroalimentando nuestras actividades y nuestro trabajo desde este curso de acondicionamiento físico y bienestar. Profe Elkin, si quieres dar el cierre. Sí, profe, gracias. Pues quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles. Hubo una altísima participación en esta segunda fase en relación a la primera. Se ve, digamos, como la dedicación, la mejora en las entregas, en la dedicación para realizar los trabajos. Se venció en esta segunda fase. Yo estoy satisfecho. Cuando me senté a ver los videos y los trabajos, yo decía, bueno, o sea, se ve que les gusta esto, están interesados en la temática, que, digamos, el curso les sirve para sus respectivas carreras. Todos no son de psicología, hay estudiantes de música, de ciencias políticas, hay de gestión deportiva. Entonces se ve que, digamos, estos espacios de socialización, de aprendizaje, pues en algún momento de la vida pues se van a utilizar. Vemos que, me acuerdo que fue Marla, bueno, no me acuerdo, que decía que dentro de su carrera pues veía eso, entonces pues es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que decía la profesora, el repositorio, hacer un repositorio también de todas las actividades que se hace, ya cuando se gradúa pues retoma eso para no tener, digamos, ese vacío conceptual. Entonces pues nada, agradecerles y muchas gracias por la participación y por la dedicación. Exacto, entonces pues no olvidar, estamos en la tercera fase. Después de esta, pues ya que terminamos esta parte intermedia, y pues esta actividad tiene 200 puntos. Entonces, importante, es la que más tiene peso durante todo el curso, así que esperamos todas sus actividades pronto para retroalimentarlas. Muchas gracias a las personas que se conectaron y a las que no pudieron. Pues esperamos que este video también haya sido de su agrado y hayamos entendido. En el día de hoy pasaremos la grabación para que la tengamos allí. Entonces, me despido. Hasta luego, Okay. estudiantes. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y todas.